Tú necesitas ser salvo, hermano. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es importante que hoy aceptes la salvación que Jesucristo te ofrece. El que hayas venido hoy al templo, que vengas al templo, eso no te hace ser salvo. Y vamos a ver la importancia de la salvación. La humanidad, toda la humanidad necesita ser salva. Tú necesitas ser salvo. Y el único y suficiente Salvador de toda la humanidad y de ti y de mí se llama Jesucristo. Todos necesitamos salvación en esta hora. La palabra salvación significa liberación de un estado o condición indeseable. ¿No quieres ser en esta hora liberado de esa condición en la que te encuentras? De esa condición tal vez de pecado, de necesidad, de problema. No estás sentirte liberado, no tal vez estás viendo hoy cargado de muchos problemas, de muchas necesidades, de muchos problemas. ¿No gustaría sentir esa libertad? Sentir que alguien cargue con todo eso que vienes cargando. Según la Biblia del Pescador, nos dice que salvación significa rescate del pecado, significa renovación y restauración que se produce por medio de la obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Teníamos que ser rescatados, éramos reos de muerte. Y quiero decirte que ahí en Roma, aquel que pagaba por aquellos reos, por aquellos esclavos, se les llamaba Redentor. Jesucristo es nuestro Redentor porque ha pagado por ti y por mí. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que tienes la oportunidad de pedirle al Señor Jesucristo que te salve. Porque por todo lo que tú y yo habíamos cometido, ¿verdad? Lo único que nos esperaba era la ira de Dios. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, su gracia, ¿verdad? Su hermosa gracia, ese regalo hermoso de la salvación que nos ofrece en esta noche. El libro de teología del hermano Alberto Blasco Asensio dice que salvación significa liberación de pecado y liberación del pecado y sus consecuencias, es decir, de la muerte eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos hace libre del pecado y de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Es decir, en este caso de la muerte eterna. Porque bueno, también sabemos que tú puedes pecar y está deliberadamente y mal hecho, te digo que mal hecho. Pero aunque tú te arrepientas, aunque haya un arrepentimiento genuino en tu corazón, en tu vida, hay muchas consecuencias que van a estar ahí latentes. Bueno, sí, alguna vez leí el testimonio de un hombre que le dio mucha libertad a su carne. Se llegó a drogar, bebía, muchísimo daño le hizo a su cuerpo, muchísimo. Dice que a veces escuchaba en un lugar que predicaba la palabra de Dios y lo que hacía él era romper las luces de afuera y muchas cosas feas hizo este varón. Pero un día, escuchando su palabra, la palabra de Dios, tuvo un encuentro con el Señor y se acercó, entró a esa iglesia, entró a ese templo y ahí dobló sus rodillas y le pidió perdón a Dios. Se arrepintió
Y Dios lo perdonó porque lo hizo de manera sincera. Pero, ¿sabes? Las consecuencias de su pecado estuvieron latentes porque cuando él narra muchas cosas, él ya tenía insuficiencia renal, ya lo dializaba. Todo lo que dañó a su cuerpo, ahí estaban las consecuencias de su pecado, de haber lastimado y contaminado tantas veces su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que tal vez bueno, que seguramente no sabía que era cuerpo, templo del Espíritu Santo, pero que finalmente las consecuencias de la vida que llevó estaban ahí latentes. Entonces, yo lo perdono, definitivamente, yo no dudo que el Señor lo haya perdonado. Tan es así que llegó a usar su vida de este hombre. Y mucha gente fue alcanzada. Gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios también dice en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, esa es la verdad. Desde el primer tiempo el hombre ha pecado y ha provocado esa separación con Dios. Y el único camino que nos va a llevar y que nos lleva a reconciliarnos con el Padre Celestial es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él, sino por el Señor Jesús, a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo doy caridades, hago buenas obras, y de mi dono yo no es así. La gracia, la salvación la reconocimos por gracia, por puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Y bueno, vamos a ver un concepto muy importante en este tema, porque para hablar de salvación, definitivamente podemos entender que una persona necesita salvación porque necesita ser liberada del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la infracción por comisión o omisión a los mandamientos dados por Dios a través de su palabra. Y te pregunto, ¿has infringido la ley del Señor? ¿Has infringido? Dímelo en esta. Vamos a ver si has infringido la fe del Señor. Pecado por comisión consiste en hacer lo que la ley divina establece, que no ha de hacerse. Ejemplo, el que mata, el que adultera, el que roba, etc. Pecado por omisión consiste en dejar de hacer lo mandado por Dios para hacerse. El pecado, yo te pregunto, ¿tiene olor? Si tuviera olor, ¿sería desagradable y repugnante su aroma? Quiero decirte que nuestra vida debe ser olor fragante a Dios. Y si nuestra vida estuviera determinada por el olor, por ejemplo, ¿qué huele? ¿Cómo hueles hoy? Y tú dirás, vengo de trabajar, bueno, ¿para qué te digo cómo huelo? Y demás. No me refiero a eso. Tu vida debe ser olor agradable, Señor. Y con esto quiero decir que debe de ser tu vida agradable a Dios. Tu vida debe ser una ofrenda agradable a Dios. Y bueno, vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 12 al 21, dice: cuando Adán pecó, él pecó, entró en el mundo, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y dice, es cierto que desde el momento en que Adán peca, el pecado entra a toda la humanidad, por ese pecado de representación. Y desde entonces, pues, la humanidad necesita un Salvador, necesita la salvación. Tú necesitas ser salvo.
Pero sí, así como hemos dicho en esta hora, que por un hombre entró el pecado, también por un hombre entró la salvación. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y bueno, si una persona decide continuar en el pecado, ¿qué le espera? Además de las consecuencias físicas, materiales que le pueda traer su pecado. Entonces, bueno, tal vez dirás, no es mucho, no es gran cosa, pero sí son situaciones que afectan. Pero además, quiero decirte que le espera a esa persona la muerte espiritual, la muerte eterna. Dios nos ha permitido vivir con un propósito. Sí, que la alabemos, que la adoremos, que llevemos una vida agradable a Él, una vida de bendición. Hoy las familias se están perdiendo, muchos jóvenes se están perdiendo y ya hay muchas situaciones que están atacando a los más pequeños, a nuestros niños. Necesitas tú ser salvo. Tu hermano necesita ser salvo, hermana necesita ser salva. Tu joven necesita ser salvo. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Hoy vemos que en las noticias y en los periódicos dicen, se dio a la fuga, cometió el asalto y se dio a la fuga, chocó y se dio a la fuga, atropelló y se dio a la fuga. Y luego dicen, y no han dado con el paradero de aquellos que privaron de la vida a tal persona. Y no saben quién fue el que mató a esta persona. Y no saben quién le hizo este daño a aquel y demás. Hoy mucha gente se extrae de la justicia del hombre, de la justicia humana. Pero de la de Dios, nadie. 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 Tal vez hay ocasiones en que supongamos una persona que infringió la ley humana, alguna de las leyes que están establecidas en nuestro país, diga, me pase un alto. Y diga, bueno, el policía no me alcanzó. O habrá quienes dicen, bueno, es que al juez se le dio tal cantidad o que a las autoridades se les dio tal cantidad, pudieron tal vez corromperla y decir salió bajo fianza o lo declararon inocente, pero la gente que le consta el hecho dice, no era inocente, era culpable. Delante de Dios no es así. El que es culpable definitivamente dará cuenta de todo ello. Si hace servir al Padre, de todo vamos a dar cuentas. De todo. De verdad, créelo. De verdad que hoy entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Tal vez a quienes dicen es que solo tengo un pie adentro en las cosas de Dios y otro, y todo el cuerpo afuera y demás. Dice la palabra de Dios que a los tibios los vomitará el Señor de su boca. No quiere hombres, personas tibias. Quiere personas fervientes, personas entregadas a Él. Gente que agradezca su sacrificio en la cruz, gente que desee cambiar su vida de pecado por una vida agradable a Dios, por una vida de bendición, por una vida que los demás digan, este hombre tiene algo diferente, este hombre que tomaba ya no toma y demás. Hoy necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy la gente tal vez diga, ay, híjole, me siento mal, siento remordimiento porque hice esto y aquello. No necesitas remordimiento, necesitas arrepentirte. Que haya en tu corazón un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y cambiar en sentido contrario al pecado. Si aquí te ibas para encontrarte con el pecado, debes de ir en sentido contrario, debes de confesar tus pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si hubieses pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado delante del Padre. Acepta a Jesucristo en tu corazón, acéptalo
en tu vida, que Él sea el que la cambie, que Él sea quien señoree tu vida. ¿No estás cansado de la vida que has llevado? ¿No quieres una vida diferente a ti y a los tuyos? ¿No la quieres? Hoy el Señor Jesucristo te la ofrece. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice, pero escoge tú pues la bendición para que te vaya bien a ti y a los tuyos. Está puesta delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges, aquí nadie te va a obligar. Hoy yo te invito a que pasemos al altar, que dobles tus rodillas. Pero yo no te voy a obligar a que pases, yo no te voy a ir a agarrarte de tu lugar y decirte, ándale, vamos, y hoy vamos a fuerzas. No es así. Y el Señor te va a forzar. Es voluntario, es entrega, es querer obedecer a Dios, es escoger la vida espiritual, la vida física, es escoger la bendición no solamente para ti, sino para los tuyos. Y tú necesitas llevar bendición para los tuyos y no maldición. Así que vamos a pasar al altar y confiesa tus pecados. Y reconoce al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy puedes decir con tus labios, Señor Jesús, sé que tú moriste en la cruz del Calvario. Hoy puedes decir al Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo invito a tu Espíritu Santo a que venga a morar en mi corazón. Arrepiéntete, hermano. No sabemos si mañana tendrás la oportunidad de arrepentirte y decir, Señor, cambia mi vida. Pero tú y yo tenemos la oportunidad. Y hoy es día de salvación. Acércate al Señor, acércate al altar. Pídele perdón, acepta la salvación que hoy te ofrece. Escrito está que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo por Él. Hoy nos quiere el Señor Jesús reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el camino. Vamos al altar, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Aleluya, gloria sea nuestro Dios.